en este espacio tenemos a una persona que ha sido candidata presidencial en 5 ocasiones con esta. Se trata del candidato diputado actual, don Otto Guevara Gut, del Partido Movimiento Libertario. Muy buenas noches, don Otto. Buenas noches, muy complacido de estar por acá y a través de las cámaras, a través de esa transmisión, poderle llegar a todas las personas de la Costa Rica, de la San José rural, que sintoniza fielmente este canal. Muchas gracias, don Otto. Perfecto, don Otto. Bueno, ya es conocido su cara y su figura en la política nacional. Sin embargo, muy brevemente, ¿cómo se resume usted una autobiografía de quién es Otto Guevara? Bueno, yo soy, un costarricense apasionado por Costa Rica, un costarricense muy preocupado por el país. Y esa preocupación por el país me ha llevado a meterme en la política. Soy el hijo mayor de 4. Papá y mamá se conocieron en la Seguridad Social, mamá siendo secretaria de la Junta Directiva de la Caja y papá siendo médico de la Caja. Toda la vida trabajó papá en la Caja, inclusive se pensionó siendo médico de la Caja. Y luego fundaron una familia, clase media costarricense, en los fines de semana que no estaba en el hospital papá, en una pequeña propiedad que heredó en Punta Arenas, montaron Cabina San Isidro, que es un negocito familiar que muchas personas que peinan canas en Costa Rica en algún momento visitaron. Entonces ese negocito familiar, a partir de ahí luego incursionamos en otras actividades económicas, estudié Derecho. Papá estuvo en la Democracia Cristiana, un partidito pequeño de izquierdas allá en los 70s. Contrario a usted, a su ideología. De izquierdas, qué simpático, sí. Y papá fue candidato a vicepresidente en el 70 y en el 74, fue diputado luego en el 82, 86 en la Coalición Unidad. Y entonces, siendo yo el hijo mayor de esa familia, de papá y mamá, fui el que tal vez más se amamantó de la política, por lo menos ahí oyendo a papá con sus amigos y cosas de esas. Entonces me interesé, tal vez sí más que mis hermanos en el tema de la política. Y yo sí empecé a estudiar mucho y ya luego me di cuenta que las medidas que generan prosperidad en los países, que ayudan a los países a resolver el tema de la pobreza, a reducirlo, a eliminar la pobreza, las políticas que hacen que la gente viva mejor en los diferentes países, son las políticas públicas liberales. Y es ahí donde nosotros decidimos, en 1994, conformar 3 personas, así como nosotros 3, conformar un partido político que defendiera abiertamente las ideas de la libertad. Y eso lo hicimos en mayo del 94, tomamos esa decisión. En diciembre estábamos constituyendo el partido. 2 años después ya lo teníamos inscrito en el Tribunal Supremo de Elecciones. Participamos por primera vez en las elecciones de 1998. Y desde entonces, fui su primer diputado. Desde entonces he estado muy cercano con la política. Precisamente 2 veces diputado, don Otto. Esta es mi segunda vez. Su segunda vez, 5 veces candidato presidencial. Dicen que no hay quinta mala, don Otto. Así es, dicen que no hay quinta mala. La primera fue, siempre digo, la primera fue como de mentirillas, que fue la del 2002. En aquella época, acordémonos, yo era el único diputado de nuestra fracción, 98-2002. Había que ir a buscar voto para sacar más diputados, la persona más conocida era yo, y entonces yo salía a decir a la gente, mire, si a usted le gustó lo que yo hice como diputado, confíe en nosotros. Nosotros siempre vamos a estar ahí defendiéndole a usted de lo que los otros pretenden, que es quitarle más dinero, meterle impuestos, meterle regulaciones, hacer que el Estado sea más grande, etc. Si usted quiere gente que de verdad levante la voz en contra de la corrupción, que levante la voz en contra de quienes quieren meterle la mano en el bolsillo, mire, son los diputados del Movimiento Libertario. Eso fue la campaña del 2002 y realmente no salía a pedir el voto para presidente, era para diputado. Entonces, realmente esta sería la 4ª campaña donde sí salgo abiertamente a pedir el voto para la presidencia. En el 2006, ahí obtuvimos como el 8.3% de los votos presidenciales. En el 2010, 21. Muy cerca. Estuvimos como en el 30, luego terminamos en el 21, en la última elección 11%. Entonces es un partido que ha logrado permanecer a lo largo ya de muchos años en la política costarricense y claramente diferenciado de todos los demás. Somos el partido que le dice no a más impuestos, el partido que defiende la propiedad privada, el partido que defiende al pequeño productor agrícola en toda esa zona de los Santos, donde vemos que es el área de influencia de esta televisora. En toda esa zona, quienes les protegen de que no asfixien, por ejemplo, la actividad cafetalera en esta zona, es el Movimiento Libertario.
Ahorita dimos una lucha para que no se aprobara el proyecto de ley de fortalecimiento de la inspección de trabajo del Ministerio de Trabajo, porque si se hubiera aprobado, las multas que ahí se establecen en esa ley hubieran acabado con muchos de los pequeños productores de café en la zona de Los Santos. En toda esta zona de San José rural, hubiera sido devastador el efecto. Bueno, el Movimiento Libertario es el partido que está permanentemente defendiendo al sector productivo, a la clase media, o sea, que haya condiciones para que haya más empleo, estamos a favor de la competencia en todas las actividades económicas. Ese es el ADN de nuestro partido. Y yo espero que los costarricenses sepan aquilatar bien eso para esta siguiente elección y sepan decir, bueno, la verdad es que nunca han estado en el Poder Ejecutivo, me han defendido cuando han estado en la Asamblea Legislativa, démosles el chance de asumir el liderazgo desde el Poder Ejecutivo. Usted hablaba de ese 21% en el 2010, sin embargo, en la última elección bajó un 11%. ¿Cómo lograr en esta campaña, lograr atraer y aumentar ese porcentaje? Sí, ese es el gran reto. A ver, yo me equivoqué en la recta final de la campaña pasada, metí las patas. ¿Cuál fue la metida de patas? La metida de patas mía fue que estaba tan preocupado por Costa Rica, de hecho, inclusive de toda mi vida en política, todo esto lo hago por Costa Rica, entonces estaba tan preocupado por Costa Rica de que el presidente de Costa Rica a partir del 2014 fuera José María Villalta. En todas las encuestas, un mes antes de las elecciones, señalaban que íbamos a segunda ronda y que cualquiera de los que llegáramos a segunda ronda contra Johnny Araya, cualquiera ganaba. Y a finales de diciembre del 2013, el que iba a segunda ronda contra Johnny Araya era José María Villalta. Y entonces el gran reto mío era, pucha, ¿qué hago? No voy a ser yo, podría ser, muy probablemente sea Villalta. Con ideas contrarias. Y lo peor que le podría pasar a Costa Rica es que una persona con esas ideas llegare a la presidencia. Entonces decidí inmolarme, decidí írmele al cuerpo a José María Villalta para quitarle la máscara, presentar a los costarricenses como lo que era, y presentar a los costarricenses que sus ideas comunistas iban a empobrecer masivamente a Costa Rica. Y entonces me ensañé, y ahí viene la metida de patas mía, fue un ensañamiento, se fue demasiado lo que yo le estuve golpeando y diciéndole a José María Villalta, y ahí entonces generé en el costarricense, en el votante, ustedes saben que el tico en términos generales, los ticos no son muy confrontacionales. Y entonces, lo que proyecté en esa campaña, en esa recta final, fue a un Otto demasiado peleón. Entonces, con José María, que ya provocado por mí, también demasiado peleón. Entonces, los dos, aparentemente proyectados como extremos y además peleando mucho, eso no hace clic con el costarricense, que busca algo un poco más, menos confrontativo. Y entonces en ese escenario, eso le abrió todas las puertas para que una persona que nadie da una peseta por él, nadie da un 5 por él, finalmente terminara siendo el presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Pero sí, yo cometí un error de intensidad que aprendí mi lección, no vuelvo a hacerlo. Perfecto. Usted habló que el partido se fundó como una conversación como esta, 3 personas. 3 personas, sí. ¿Cómo ha sido ese relevo generacional del movimiento libertario? Ha sido complicado porque no mucha gente quiere participar en política. A pesar de que yo le insisto a las personas de que en política no hay sillas vacías, que las buenas personas tienen que acercarse a la política, la verdad es que mucha gente no le interesa. Nosotros en estos momentos acabamos de hacer un relevo en el Comité Ejecutivo Nacional, acabamos de hacer un relevo en los comités cantonales. Entonces vemos que hay una inyección de sangre nueva en el partido. Y yo espero que en la Asamblea Legislativa, con la gran cantidad de diputados que llevemos, hay un par que son, 3 que son repitentes, y hay otro grupo importante de personas que es su primera experiencia en la política electoral. Y entonces pretendo que con esa mezcla entre experiencia y juventud, experiencia y no experiencia, podamos tener una representación interesante en la Asamblea Legislativa. Y luego, obviamente, pretendo gobernar a partir del 8 de mayo, echando mano de personas buenas de todo lado. Entonces ahí donde se fortalece esa rotación o ese relevo que mencionamos, en el sentido de que
se le da la oportunidad a personas que tal vez no han participado en política de jugar un rol político y eventualmente ojalá se interesaren en seguir haciendo carrera política. Don Otto, muchos analistas políticos han dicho que usted en su primer campaña era muy extrema derecha, luego que se fue haciendo un poco más al centro, En este momento, ¿cuál es la posición del Movimiento Libertario y de Otto Guevara? Yo sigo siendo una persona con ideas liberales, pero yo diría que son liberales de centro, en el sentido de que es un liberalismo gradualista, en el sentido de que hay ciertas políticas públicas que hay que llevar adelante que requieren para su aplicación que empecemos con proyectos piloto, para que la gente los vaya viendo cómo es que funcionaría, y entonces que eso vaya eliminando temores de algunas personas a lo que son los cambios. Ustedes saben que normalmente hay una reticencia al cambio. La gente en principio cuando es confrontada con un cambio, si el cambio es muy fuerte y se pretende hacer en un periodo muy corto, normalmente la actitud de cualquier persona es resistirse a cambio, es decir, no lo quiero porque me asusta. Entonces usted tiene que llevar algunos cambios, hay que hacerlos paulatinamente. Entonces, le doy un ejemplo. En seguridad social, lo que es la Caja Costarricense del Seguro Social y la prestación de los servicios médicos. Algo con lo que no podemos sentirnos bien, ninguno, es con lo que estamos viendo hoy con las citas con un especialista o las citas para algún procedimiento en la seguridad social. Una persona que se tiene que levantar muy temprano para ir a sacar una cita y que la cita se la dan a varios años plazo. Inclusive para ver especialista o para hacerse un simple ultrasonido se la dan a 3 años plazo o 4 años plazo. Y el ultrasonido es para que el especialista pueda luego diagnosticar adecuadamente. Es un procedimiento diagnóstico, eso va donde el especialista lo valore y dice, bueno, hay que hacer esto y esto y lo otro. Bueno, imagínense que para ese procedimiento diagnóstico está tomando tanto tiempo, ahora imagínense lo que va a tardar el especialista. Entonces, tenemos un deterioro en los servicios de salud. Cuando digo del gradualismo, ¿qué es lo que estamos planteando? Uno, entender que todos los asalariados, yo soy asalariado, muchísimos costarricenses somos asalariados y otras personas pagan un seguro voluntario, son trabajadores independientes que pagan un seguro voluntario, entonces todos los asegurados pagamos un seguro. Esto no es algo menor, esto es importante resaltarlo, pagamos un seguro. ¿Y qué pasa cuando usted paga un seguro? Bueno, si usted tiene un quebranto en su salud, usted va donde le dice la entidad aseguradora, le dice, bueno, venga, primero que nada, venga aquí a la caja y le vamos a valorar y le dice, la pucha, pero no, la cita suya dentro de 4 meses, 3 años, 2 años, y dice, pero digo, no, yo pago un seguro. Si usted caja no está en condiciones de darme el servicio en forma oportuna, deme a mí el chance como asegurado de escoger entre otras opciones que usted caja como aseguradora me tiene. Entonces, bueno, está la caja primero, como primera opción, los hospitales, clínicas y lleváis de la caja. Pero como segunda opción también están los hospitales privados y consultorios y médicos, etc. Si la caja no está en condición de brindar el servicio cuando yo lo requiero, entonces vaya usted a cualquiera otra de estos, ahí lo atienden y luego esta persona nos pasa la factura y nosotros, la entidad aseguradora, pagamos por ese servicio. Es un seguro. Así funcionan los seguros en todo el planeta. Bueno, aquí pareciera que se nos ha olvidado eso. Entonces, cuando uno empieza a hacer pequeñas modificaciones y la gente empieza a tomar conciencia de que es asegurado, ya empieza a demandar el servicio oportuno. Y entonces usted empieza a darse cuenta cómo el sistema de prestación de los servicios médicos y de los servicios hospitalarios en la caja empieza a cambiar para volver de donde arrancó, a poner el paciente, a poner el asegurado en el centro de toda la política pública. Entonces, ves, son pequeñas cositas, pero que tienen una implicación poderosísima. Lo mismo podemos decir con el tema de abrir el monopolio de Recope. No es que vamos a cerrar el Recope, no, vamos a abrir el monopolio, como se hizo en telecomunicaciones y en seguros. Es lo mismo que el tema de la producción eléctrica. Vamos a abrir espacio para que el sector privado pueda participar más en la producción eléctrica. Inclusive Cope Santos pueda meterse más en la producción eléctrica. ¿Y por qué? ¿Por qué no? En diferentes proyectos con biomasa o con un poco más de viento o con energía hidráulica o con solar o lo que fuera. Y entonces meterle al sistema electricidad, convertirse en un actor importante en la prestación de este tipo de servicios. Ahora que mencionan el modelo eléctrico y el sistema eléctrico, el proyecto presentado por la administración Solís, tema de tarifas solidarias, y que incluso se crea un fondo con las tarifas residenciales para subsidiar a los industriales. Sí. ¿Cuál es la posición de Otto Guevara? Todo está mal.
todo eso está mal. Está mal porque el costo de la electricidad en Costa Rica es muy alto, es demasiado alto. Si lo comparamos con lo que pagan de electricidad, de luz en otros países, estamos muy caros y cada vez más caros. Ese es un gran problema. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿qué es lo que debiera hacer el presidente? ¿Qué es lo que debería hacer los que estamos en política pública? Es crear las condiciones para que el precio de la luz sea lo más bajo posible. Para, el tema de campaña suyo anterior. ¿Cómo no? Ese fue, digamos, la campaña pasada eran básicamente 3 temas centrales. Uno era más empleo, inclusive hablábamos de 500,000 puestos de trabajo formales. El otro es bajar el precio de la luz. Era otro. Y el otro que tenía que ver con seguridad ciudadana, que siempre sigue siendo un gran tema. Pero en el tema de bajar el precio de la luz, eso debe ser el objetivo de todos los que estamos metidos en política. Pero nuevamente ahí quienes están en otros partidos pierden de vista que lo más importante es la persona. Lo más importante son las familias que necesitan que el precio de la luz en su casa sea lo más bajo posible para que la plata les alcance para otras cosas, para que puedan seguir cocinando con la cocina eléctrica o con el microondas. Mucha gente, el precio de la luz está subiendo tanto que están volviendo a la cocina de leña o a gas. Vean ustedes, o sea, cómo se deteriora la calidad de vida de esa manera. Bueno, ¿por qué no concentrarnos en bajar el precio de la luz? Y aquí viene el tema. Bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo logramos bajar el precio de la luz? Bueno, usted tiene que meter competencia en la producción. Si usted mete competencia en la producción y que la primera luz que se despache, la primera electricidad que se despache sea la más barata, usted va a lograr bajar sustancialmente las tarifas eléctricas. Usted puede darse cuenta de que el ICE tiene una estructura de financiamiento muy pesada, a muy corto plazo, con tasas de interés muy altas. Entonces, ya hemos propuesto, por ejemplo, venderle la represa del Arenal a los fondos de pensiones para que todos los pensionados seamos los dueños de eso, un fideicomiso lo administra, le vende la electricidad al ICE bien barata. Con esa plata se pagan todas las deudas del ICE. Entonces ya el ICE queda sin deudas, mucho más fuerte para concentrarse en lo que le corresponde. Velar porque las líneas de transmisión estén en buenas condiciones, ver si hay que meter la electricidad a diferentes regiones donde todavía falta un poquito. Básicamente ser cada vez más eficiente en su proceso de producción, transmisión, distribución de electricidad, de tal manera que inclusive a las distribuidoras como Cope Santos le pueda vender la electricidad más barata. Entonces, si le vende la electricidad más barata, luego ver para que ustedes, Cope Santos también le venda a sus asociados, le venda la electricidad más barata. Entonces, a final de cuentas, esa debiera ser el norte. Electricidad barata para las casas y para las industrias, porque de esa forma podemos atraer inversiones a Costa Rica. Si la electricidad es muy cara, un montón de inversiones que son intensivas en el uso eléctrico, porque es maquinaria que funciona las 24 horas del día, no van a venir nunca a Costa Rica. Y con eso nos vamos a perder un montón de puestos de trabajo que necesitamos. Por eso es que el tema de bajar el precio de la luz es fundamental para aumentar la cantidad de empleos y permitir que la gente tenga más plata en sus bolsillos. Don Otto, recientemente, y esto viene de campañas anteriores, y para nadie es un secreto que la cantidad de personas sin partido e indecisas es la mayoría. Es cada vez más. Es cada vez más. Sí. ¿Cuál es el mensaje para estas personas para que escojan al movimiento libertario? Sí, ese es el gran reto que tenemos los 13 candidatos en este proceso electoral. De mi parte, pretendo en estos 3 meses y medio que quedan de campaña, hacerle ver a los costarricenses de que, uno, nosotros nunca hemos estado en el Poder Ejecutivo. Que muchos de los problemas que hoy tenemos, yo diría que todos, tienen que ver con malas políticas públicas de quienes han estado al frente del Poder Ejecutivo en las últimas administraciones. Entonces, el punto es, seguimos dándoles a ellos la confianza para que sigan gobernando con todos los desaciertos que nos han mostrado, o le damos la oportunidad a un grupo que nunca ha estado en el Poder Ejecutivo, pero que ha demostrado en la Asamblea Legislativa desde 1998 hasta la fecha una consistencia ideológica, tiene claro qué es lo que hay que hacer para resolver los problemas del país, y que al mismo tiempo no solo tengo claro qué es lo que hay que hacer, sé cuáles son la causa de los problemas, porque llevamos muchísimos años diagnosticando, sabemos cuál es la causa de los problemas, sabemos qué hay que hacer para resolver esos problemas, y mejor aún, tengo la voluntad, el liderazgo, la determinación para tomar esas decisiones que se requiere tomar en Costa Rica para aplicar esas medidas.
esas medidas que nos puedan sacar de donde estamos hace rato, dando vueltas y ahí estancados, sacar el carro de ese hueco en el que estamos estancados hace rato y ponerlo a caminar aceleradamente hacia el desarrollo. Bueno, eso es lo que le estoy planteando a los costarricenses. Dennos el chance de mostrarles que así como lo hemos venido haciendo desde la Asamblea Legislativa, presentando propuestas todos los días, o sea, con el poco músculo político que tenemos, enfrentándonos a sindicatos que nos tienen, en algunos casos estos dirigentes sindicales nos tienen agarrados del pescuezo, con todo tipo de privilegios. Quienes se han enfrentado a ellos he sido yo. Y hemos presentado proyectos de ley para poner orden en empleo público, para poner orden en diferentes áreas. Y entonces, bueno, basado en eso, y en mi vocación hacia facilitar las cosas para que cada vez haya más inversiones, para que puedan haber más negocios y más pequeñas empresas que puedan surgir, todo eso va a generar más empleo. Entonces, basado en eso, es que me presento a los costarricenses para decirles, miren, denme el chance de mostrarles que llevando estas medidas a la práctica, todos vamos a vivir mejor. Si Otto Guevara es presidente a partir del próximo 1 de mayo. 8 de mayo. 8 de mayo, ok. Si llega usted a Zapote, ¿cuáles son esas medidas inmediatas que tomaría como presidente? Hay algunas que son emblemáticas y que a mi juicio a mí me gustaría firmarlas empezando nomás, el 8 de mayo. Hay una fundamental que tiene que ver con la prestación de los servicios de transporte de personas con plataformas tecnológicas. Todo este conflicto que estamos viendo entre taxistas y la gente que está en los servicios especiales de taxi, porteadores y la gente que utiliza Uber, Nova, Lyft, San Jorge, en fin, cualquier otra plataforma tecnológica. El gobierno, en lugar de resolver eso, lo que está haciendo es tirándole canfín a la hoguera, haciendo que la hoguera sea más grande, que la conflictividad social alrededor de esto aumente. Eso se resuelve muy fácil. Es un decreto que establece las condiciones bajo las cuales se puede brindar el servicio de transporte mediante plataformas tecnológicas. Muy sencillo, basado en la ley del transporte remunerado de personas. ¿Qué es lo que hago el 8 de mayo? Emito una directriz, una orden, en este caso sería una orden al ministro de Obras Públicas y Transportes, para que al mismo tiempo le dé la orden al director de tránsito de que se van a detener todos los operativos en contra de las personas que transportan personas en sus vehículos. Mientras redactamos el reglamento, y el reglamento lo vamos a tener redactado en no más de un mes para crear las condiciones bajo las cuales ese tipo de transporte se va a brindar. Esa es una medida. Otra medida, extender, mediante un decreto, extender los permisos de funcionamiento de todas las empresas, el permiso de funcionamiento que da el Ministerio de Salud, por los siguientes 4 años, para que no tengan que estarlos renovando. Durante los 4 años, vamos a extender esos permisos de funcionamiento para ir creando condiciones para que la gente invierta. Luego, ahí podemos identificar varias reglamentaciones, el reglamento, por ejemplo, a la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Bueno, ese reglamento se va a suspender su aplicación hasta tanto no se recojan las inquietudes de una gran cantidad de sectores que están señalando que ese reglamento está acabando con muchísimas actividades económicas. Entonces vamos a dejar en suspenso la aplicación de un reglamento como ese. Entonces van a haber medidas muy claras que tienen que ver con mandarle una señal a los costarricenses que están invirtiendo, han invertido, quisieran invertir, pero también a la gente fuera del país que quisiera invertir en Costa Rica. Van a tener a un presidente concentrado en crear las condiciones en Costa Rica para que haya más empleo. Empleo, inversiones necesitamos, pero así masivamente para que las cosas, para que con esas inversiones podamos tener más actividad económica. Si hay más actividad económica van a haber más empleos, van a haber más ingresos fiscales y entonces vamos a empezar a poner orden en las finanzas públicas también. Entonces, por ahí va. Es un mensaje de confianza hacia los inversionistas, hacia las personas que tienen un dinero y quieren ponerlo a producir, de que en los siguientes 4 años, en la administración mía, va a haber un presidente amigo de quien produce, para que se sientan seguros de que las reglas de juego no se las vamos a cambiar para afectarlos, todo lo contrario. Don Otto, nuestra región, la región de todos los televidentes, sí, desde hace muchos años no tiene un representante en la Asamblea Legislativa, sí, en un poder ejecutivo. Eso es preocupante y va más que todo de la mano porque un solo cantón como Desamparados tiene más votantes que 4 cantones de la zona de Los Santos, por ejemplo, que es Acosta, Tarrazú, Dota y León Cortés. Sí. ¿Qué medidas o qué opción hay en el Partido Movimiento Libertario para tener un canal directo, esta región, con el Poder Legislativo o Ejecutivo? Bueno, yo creo en los delegados presidenciales. En el pasado habían delegados presidenciales, que básicamente es esa persona de cada cantón, nombrado por el presidente, quien es el enlace de los requerimientos del cantón con el Poder Ejecutivo.
Nosotros lamentablemente todavía tenemos un Estado demasiado centralista. Yo soy municipalista, creo en el desarrollo de los gobiernos locales, de las asociaciones de desarrollo, creo en fortalecer el poder local. Pero lamentablemente hoy el sistema está hecho de tal forma que todo gira en torno al gobierno central. Por eso es importantísimo que el presidente de la República esté permanentemente en contacto con los 81 cantones, y especialmente cantones de la periferia. De la periferia me refiero no solo a la periferia aquí en lo que es la provincia de San José, como podrían ser los cantones de Los Santos, y meta usted también a Costa, meta a Turrubares, a Puriscal, inclusive hasta a Cerrí. O sea, todos esos cantones son parte de lo que es la periferia, que se sienten excluidos de las políticas públicas. La otra Costa Rica. Yo voy todavía más allá, yo soy de Punta Arenas. Papá vive en Punta Arenas, los negocios de la familia han estado en Punta Arenas. Entonces tengo esa visión de una persona, de una provincia marginada. Y así como Punta Arenas ha sido marginado, Limón ha sido marginado, Guanacaste ha sido marginado, la zona norte del país ha sido marginada, y entonces vemos una concentración aquí en el área urbana metropolitana. Entonces, con esa visión de que no podemos nosotros descuidar el resto del país, de que Costa Rica es más que aquí lo que está rodeado por estas montañas, o sea que Costa Rica es todo, son los 51.000 kilómetros cuadrados, los 500.000 y un resto de kilómetros cuadrados en el mar, o sea, todo eso requiere de acciones concretas. Entonces, volviendo al tema de los delegados presidenciales, ¿qué es lo que debe hacer un delegado presidencial? Ser un canal directo también con el gobierno local, con los gobiernos locales y las fuerzas vivas de cada cantón, de tal manera que uno pueda identificar ciertas acciones que el Poder Ejecutivo podría acometer para mejorar la calidad de vida en todos los cantones. Entonces, básicamente es esa relación para que los presupuestos del gobierno central y de las autónomas, aquí también hay un papel importantísimo, las autónomas no son autónomas en política de gobierno, todo lo contrario, son autónomas en política administrativa, no de gobierno. Entonces, uno como presidente, a través de directrices, puede uno acomodar a una institución autónoma como el ICE, o como Acueductos Alcantarillados, o como Recope, o como los bancos, y como las diferentes otras instituciones autónomas, a que acompañen al Poder Ejecutivo en sus decisiones de fomentar o crear las condiciones para el desarrollo en las zonas que hoy tienen menor desarrollo relativo, como son la zona, por ejemplo, acá de Los Santos, y como son estas otras provincias o áreas del país donde no ha habido suficiente inversión pública y no ha habido suficiente interés de quienes nos han gobernado. Ok, don Otto, usted está cerrado en el tema de impuestos y varios partidos más bien están insistiendo en que se necesitan impuestos, el gobierno necesita impuestos. ¿Cómo pretende usted salir de la crisis fiscal en que se encuentra el país? Que es una crisis muy seria, y muchas gracias, Andrés, por la pregunta, porque a partir del 8 de mayo entrante, gobernar Costa Rica va a ser algo muy complicado. Eso no va a ser un paseo sobre un lecho de pétalos de rosa. Hay un desequilibrio importante en las finanzas públicas, eso significa que el gobierno está gastando mucho más de lo que le ingresa. Bueno, y que eso es insostenible, porque está consumiendo cada vez más dinero para llenar ese hueco, y todo el dinero se le quita a los bancos, ese dinero que podría estar en proyectos productivos, esa plata se le quita a las instituciones, y seguimos, y se lo quitamos a los costarricenses, nos endeudamos con ellos, deuda interna, para que esa plata, en lugar de estar metida produciendo empleos y cosas de esas, se la damos al gobierno para que siga manteniendo un gasto excesivo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, lo que hace cualquier persona, lo que haces vos, Andrés, cuando estás gastando más de lo que te ingresa, y eso no es sostenible. Entonces, lo primero que uno hace es, yo reviso mis gastos para ver a dónde recorto gastos. Entonces, tengo que hacer una importante contención del gasto. Pero por otro lado también hay ingresos que no estoy maximizando. Hay impuestos que dinero que estoy dejando de percibir por no hacer bien la tarea. ¿A qué me refiero? Impuestos de importación. Usted puede contratar los servicios de escáneres de contenedores que ingresan por todos los puestos fronterizos de Costa Rica, y mediante esos escáneres usted puede identificar el contrabando, la evasión, y puede aumentar sustancialmente la recaudación. Por otro lado, ¿cómo aumentar recaudación también? Bueno, por más actividad económica, lo mencioné anteriormente. Si usted crea las condiciones para que haya más inversiones, esa dinamismo en la economía genera más ingresos tributarios.
Luego también tenemos que considerar seriamente lo que es la condonación entre instituciones públicas, entes públicos. En la deuda del país, usted ve que hay deuda que tiene el gobierno central con varias instituciones autónomas, con el seguro de enfermedad y maternidad de la caja, etc. Hay una deuda importante con diferentes entidades públicas que usted podría eventualmente condonar. Usted condona esa deuda, nada pasa, porque hoy de todas maneras no la está pagando. Usted le está afectando sus estados financieros, que es con lo que usted sale ahí a pedir plata afuera del país, o lo que usted le presenta a los organismos internacionales, donde usted mismo se está disparando en el pie, presentando a unos estados financieros una deuda superior o mayor de la que verdaderamente usted tiene, porque no la estamos pagando de todas maneras. Entonces, limpiemos estados financieros, con eso condonamos deudas. Por otro lado, tenemos la parte de activos. Vendamos algunos activos del Estado para poder darnos unas obras que necesitamos. He planteado varias veces vender la cartera de seguros comerciales del Instituto Nacional de Seguros. Mantengamos al INS en el seguro obligatorio de vehículos y en riesgos del trabajo, pero la cartera de seguros comerciales vendámosla. ¿Para qué la vamos a vender? Bueno, la propuesta mía es que utilicemos ese dinero exclusivamente para fondear todas las obras de infraestructura que requiere Costa Rica. Todas las arterias, las venas, o sea, todo lo que son el corredor logístico con carreteras de primer mundo, meterle plata también a un sistema de transporte masivo de personas a través de un metro, pero en elevado, diseñado, construido, financiado parcialmente y operado por alguien que sepa. No es Incofer. Eso hay que traer a alguien y concesionarlo. Y el Estado puede hacer un aporte para que la tarifa que paguen las personas sea una tarifa razonable. Pero todo eso lo podemos hacer con ese dinero. Tiene mayor rentabilidad social y es lo que estamos planteando. Y luego también está la parte de impuestos. Una vez que hagamos hecho todo ese recorrido, tenemos que venir al tema del sistema tributario nuestro. Hay que simplificarlo. Tenemos un sistema muy complejo. La tesis nuestra es que tenemos que pasar de un impuesto de ventas a un impuesto de valor agregado, efectivamente, extendiendo su base, bajando la tarifa, no subiéndola como plantean ellos del 13 al 15. En varios partidos hay consenso en lo que es la transformación. Algunos dicen no hay que mantenerla en el 13, otros hay que subirla al 14, otros hay que subirla al 15. La tesis nuestra es que hay que bajarla al 10. Si usted baja el impuesto, usted va a aumentar la recaudación, porque elimina los incentivos que tienen algunos para no cobrar, para no presentar factura. Baje el impuesto, que todo el mundo pague. Y tener tarifas diferenciadas para educación, salud y una canasta básica de subsistencia para las personas más pobres del país. Con eso, con todas esas medidas, aprobadas en forma integral, nosotros podremos poner orden en las finanzas públicas. Lo que no se vale es que alguna gente diga, sí, caminemos un poquito aquí del lado del gasto público. En el gasto público el principal disparador son los pluses salariales en el sector público. Entonces, hagamos aquí algo cosmético y entonces ya como hicimos algo cosmético, ahora sí, empujémosle los impuestos a todos los costarricenses. Ahí sí que nosotros nunca vamos a estar de acuerdo. Hagamos las cosas bien. O sea, eso significa reformar el sistema de remuneración a los empleados públicos. Y he planteado el proyecto de ley que nosotros agarramos los 14 regímenes de empleo público y los unificamos en uno solo, para nuevos empleados públicos. Y para los actuales empleados públicos lo que hacemos es revisar, uno, aquellos pluses salariales que no son un derecho adquirido, con el propósito de racionalizarlos. Y luego también aquellas cláusulas abusivas en convenciones colectivas para ir a la sala constitucional y tumbarlas, porque hay abusos en muchas convenciones colectivas y de eso no se vale. Entonces, si nosotros logramos caminar en esta dirección, la verdad es que muy pronto podremos sanear las finanzas públicas. Perfecto, don Otto y amigos televidentes, hacemos acá una primera pausa comercial y regresamos con más de Política Entre Dos, acá por Canal de Televisión. Continuamos con más de Política Entre Dos. Nos encontramos en Pinares de Curriabat, en la cafetería Santo Café. Este café de nuestra región, puesto en el área metropolitana para que ustedes vengan cuando vienen a hacer algún mandado, alguna gestión al área metropolitana, pueden pues saborear de desayuno o en la tarde el cafecito de nuestra región en Pinares de Curriabat, en Santo Café. Estamos conversando con don Otto Guevara,
quien es candidato presidencial del partido Movimiento Libertario, don Otto, y usted nos venía contando un poco de sus propuestas, de la visión país, y creo que muchos televidentes, muchos costarricenses también les gusta esto de lo del metro, de no más impuestos, de bajar la luz, bueno, varias de las propuestas que usted nos está mencionando, pero eso no recae únicamente en el presidente. Usted necesita una asamblea legislativa que vaya en la misma línea. ¿Cómo hacer con tanto partido y un montón de fracciones y un solo diputado pues para un proyecto de ley? ¿Cómo manejar este tema, este engranaje político que hay en Costa Rica? Muy importante, Andrés. La experiencia parlamentaria mía es muy importante. Es una experiencia que Luis Guillermo Solís no tuvo. Yo fui diputado en el último gobierno del bipartidismo, 98-2002, y ahora me corresponde ser diputado en un periodo de un multipartidismo consolidado. Y donde efectivamente yo como diputado, que no he estado de acuerdo con algunas propuestas, he hecho todo lo que esté a mi alcance para impedir que éstas se aprueben. Efectivamente, yo he utilizado las herramientas parlamentarias para parar alguna legislación. ¿Cómo lograr que se apruebe legislación en un plazo corto en la Asamblea Legislativa? Hay una única manera: la construcción de consenso entre un grupo grande de diputados que al menos abarque 38 diputados. ¿Por qué esa cifra? Porque esa es la mayoría calificada de diputados que permitiría aprobar un procedimiento abreviado para aprobar reformas estructurales que requiere nuestro país. Entonces, lo primero que haría sería tratar de construir esa alianza con diferentes partidos políticos para sumar los 38 votos, ofreciéndoles inclusive algo que es inédito en la política costarricense por el sistema presidencialista que tenemos, pero que es muy común en los sistemas parlamentarios, y la posibilidad de una coalición para gobernar desde el Poder Ejecutivo también. O sea, que la coalición nos lleve de esa coalición de los 38 votos en la Asamblea Legislativa también a conformar un gobierno de coalición en el Poder Ejecutivo, comprometiendo los votos en el Legislativo para X cantidad de proyectos. No solo presupuestos, sino X cantidad de proyectos. Es algo mucho más allá de lo que se da hoy en la Asamblea Legislativa con alianzas coyunturales para ciertos temas y donde las alianzas son muy volátiles. Hoy se alía un grupo con mañana con el otro, etc. No, aquí yo estoy pensando en algo más permanente. Ese es el primer esfuerzo que yo haría. La pregunta obligada de eso es: ¿y qué tal si no logra sumar esas 38 voluntades? Porque también tiene que ser flexible ante lo que ellos estén pidiendo. Sí, así es, y entonces puede ser que algo que lo que pidan sea absolutamente incompatible con la dirección que yo quiero darle a la gestión gubernamental. Entonces yo puedo llegar a decir: no, la verdad es que no puedo ceder en eso. Ok, entonces no nos metemos en ese proyecto, no cuente con nuestros votos y no tengo los 38 que yo necesito para aprobar cierta legislación, especialmente referida a la reforma del Estado, a la apertura de monopolios, la Ley General de Electricidad, la Ley de Empleo Público, todas estas que son leyes complejas que la única manera de sacarlas es con una vía rápida en la Asamblea Legislativa. Si no logro eso, no pierdo tiempo en la Asamblea Legislativa, y eso sí, lo que busco son los 29 votos con el propósito de que la Asamblea Legislativa me valide la convocatoria a un referéndum que promovería en el primer semestre del 2019 sobre diferentes temas. Sería un referéndum multitemático donde básicamente la decisión se la dejaríamos al pueblo costarricense para que el pueblo costarricense defina si quiere bajar el precio de la luz a través de más competencia, o si quiere bajar el precio del combustible a través de más competencia en combustible, o si quiere eliminar los privilegios para ciertos empleados públicos, aunque sea para nuevos empleados públicos, o si quiere reducir el tamaño del Estado cerrando algunas instituciones, o si quiere reactivar la economía con X, Y y Z medidas. Entonces yo dejaría eso para un referéndum multitemático en el primer semestre del 2019. Esas son básicamente la respuesta concreta o las acciones que yo acometería para enfrentar a un parlamento atomizado y donde el proceso de toma de decisiones es complejo en nuestro país. Don Otto, un tema de gran coyuntura social en los últimos años, matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí. ¿Cuál es la posición de Otto Guevara? Le he dicho a personas de este grupo de LGBTI, a personas que para ellas este tema es importante, les he dicho, para mí es importante también. Sin embargo, en los siguientes 4 años, yo como presidente de la República no voy a dedicarle tiempo a una reforma del Código de Familia en esa dirección, ni el Código Civil. No lo veo sucediendo.
porque tenemos tantos incendios en tantos frentes de temas que atañen a la totalidad de los miembros de nuestra colectividad, de nuestra sociedad, que ahí voy a concentrar todo mi esfuerzo. 4 años se van volando. En sesiones extraordinarias son 2 años. Y entonces 2 años además donde están las vacaciones de los diputados metidas. Entonces es como 1 año y 8 meses lo que tengo yo a los diputados conociendo los proyectos de interés del Poder Ejecutivo, y yo los voy a concentrar en los temas de las reformas estructurales. Este tema, si bien es importante, no es urgente. Pero sí lo apoya. Por eso, el tema es, si bien es importante, no es urgente. Entonces, es indiferente que yo esté a favor o en contra, porque en los próximos 4 años no va a haber ninguna modificación en esa normativa mientras yo sea presidente. No va a haber, pero nada, no voy a mover absolutamente nada, porque no es un tema urgente. Yo me voy a concentrar en los temas urgentes e importantes. Luego, un tema importante y urgente es la red vial costarricense. Así es. Puntualmente, ¿tiene identificadas cuáles obras viales necesita nuestro país? Sí, pero eso inclusive... Y que usted ejecutaría. Sí, ese trabajo ya está hecho. Es un trabajo que ha hecho el Grupo Consenso, que es este grupo del que forma parte el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, la Cámara de la Construcción, la Asociación de Constructores de Carreteras, la NAME, algunas consultoras e ingenieros vinculados al tema de infraestructura pública. Ya ellos tienen identificado qué es lo que hay que hacer. O sea, saben que hay que de inmediato trabajar en unas obras topics, que son unas obras menores, ensanchar un puente que es de una vía a 2 vías o 4 vías, dependiendo de la ruta en la que se encuentre, hacer una bahía para autobuses, de tal manera que se pueda salir para no congestionar el tránsito, ensanchar ciertas intersecciones. Hay una gran cantidad de obras menores, un pequeño paso de desnivel, eso genera más fluido vehicular, flujo vehicular mucho más expedito. Bueno, esas obras menores ya están identificadas todas. Nosotros acabamos de aprobar en la Asamblea Legislativa una ley que faculta al CONAVI con los recursos de mantenimiento vial a hacer todas esas obras menores. Entonces ya eso está, la herramienta legal ya está. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. Luego hay otras arterias, y le llamo arterias porque son las que conducen la mayor cantidad de vehículos en ciertas direcciones. Me refiero a las arterias logísticas, que es la carretera que va a nuestro puerto en el Caribe, o sea, la Ruta 32, o la carretera que va hasta nuestro paso fronterizo por Nicaragua, o la carretera que va al paso fronterizo con Paso Canoas, o la otra que comunica el puesto fronterizo de Tablillas, ahora con la zona allá por dentro hasta salir a Puerto Viejo de Sarapiquí. Estamos hablando de la ruta que va de San José hasta San Ramón, la Ruta 27 que va hacia el Pacífico. Todas esas arterias es importante mejorarlas sustancialmente. En el caso de la Ruta 27, yo firmaría una ampliación de la concesión para que amplíen esa carretera, y nos sentamos con el concesionario para que ellos hagan la inversión, hagan la construcción y se les amplía el plazo de la concesión. No hay ningún problema, ya hay propuestas en ese sentido de hace 3 años que esta administración no ha querido sacar adelante, y tenemos ese cuello de botella que tenemos en estos momentos hacia el Pacífico Central. La otra carretera de Barranca hasta Cañas, para pegar con la supercarretera que tenemos de Cañas a Liberia, esa carretera podría concesionarse, ese pedazo, y es dándole la administración también de la otra carretera, de tal manera que toda esa carretera se mantenga en muy buenas condiciones. La carretera Limón, esa se le van a meter ahora $500 millones, pero esa yo pienso que deberá concesionarse para que se termine todas las obras que requieran y se le dé mantenimiento a la carretera. Nada hacemos con terminar una carretera si esta no se le da mantenimiento. La Ruta San Ramón hay que concesionarla. Bueno, ahora el Banco de Costa Rica recibe el visto bueno para seguir adelante con su proyecto Llave en Mano, que es un proyecto donde ellos lo financian básicamente y se lo entregan ya financiado al gobierno, pero con un peaje. Es la misma historia de darlo en concesión, un peaje para pagar el préstamo. Ya sea esa figura, que ya está bastante adelantada, seguiremos en esa ruta, que es lo que ya tiene todos los vistos buenos, con el propósito de que no detengamos ese proceso, y luego sí definamos cuánto es el monto que hay que pagar por el peaje. Pero entonces sí, son esas grandes vías. Y luego está la parte del transporte masivo de personas en el casco, especialmente el casco urbano, mejorando trenes de cercanía de Paraíso hasta Curridabat, precisamente, hasta aquí más o menos donde estamos, en Santo Café, una terminal del tren de cercanía, y acá entonces las personas se trasladarían a un sistema en elevado de metro. Y lo mismo el que viene de Heredia a La Juela a llegar a Tibás, y ahí se montaría ya un sistema elevado de metro con una distribución en el casco urbano que llega hasta Desamparados y que llegue esto, pero en elevado, utilizando ¿cuáles derechos de vía? Los derechos de vía del ferrocarril y también las calles.
Todas las calles ya tenemos derechos de vía. Usted en elevado, usted puede montar la estructura y por ahí usted pasa el sistema de metro. Don Otto, ya el tiempo empieza a ganarnos. Un tema más regional, el sector agrícola. Nuestra región depende de un monocultivo como es el café. Así ya es. un porcentaje también alto de productores de aguacate que han combinado muchos con café. ¿Qué políticas claras para este sector que se ha sentido olvidado por muchos años ya del gobierno y que les es difícil seguir adelante con precios de café bajos? Sabemos que dependemos del mercado de valores en New York, pero ¿qué incentivo le daría el gobierno del movimiento libertario a este sector que se siente olvidado? Sí, me parece que en el caso del café, en Costa Rica se ha venido dando una especie de reacomodo. Y básicamente han salido de producción muchos cafés de baja calidad, cafés en alturas bajas. Y se está concentrando la oferta de café en café de alta calidad, como el café de Tarrazú, por ejemplo. Café producido en la zona de estos cantones rurales de San José. En la zona de Naranjo hay un café de muy alta calidad, en fin, o sea, son zonas que por su altura producen un café de muy alta calidad. Obviamente eso requiere un cuidado especial del dueño de estas plantaciones, etc. Y luego viene la otra parte que dichosamente hace algún tiempo, y en eso Brit fue pionero, empezó a meterle mayor valor al café, entonces ya a meterle marca. Y entonces ya se empezó a vender un café con marca, ya no era un café, una materia prima que se mezclaba con todos los cafés de diferentes calidades y diferentes países, y ahí iba como productos sin mayor especialidad. El nuestro ha ido evolucionando a ser un café de alta calidad. Entonces, básicamente, el acompañamiento que debiera dar el ICAFE y el gobierno a través del ICAFE es al productor para que se concentre en ese mercado de nichos, ese mercado de cafés de muy alto valor, y que de esa manera puedan maximizar la cantidad de ingresos por una plantación y al mismo tiempo dejar de amenazar con la Caja Costarricense del Seguro Social, que se está convirtiendo en una carga muy pesada para las personas que están en esta actividad, porque en la parte de recolección muchas veces lo que tienen las personas es contratan las personas a destajo, están una semana en una finca, tal vez se pasan a otra y todo. Si la caja viene a obligar a estas personas a que tienen que cotizar la totalidad de las cargas sociales por esa labor, básicamente muchos de ellos tendrán que quebrarán, o sea, se tendrán que dedicar a otra actividad. Y el problema de otra actividad, eso no es tan sencillo. Muy fácil decirlo. A ver, ok, otra actividad. Ahora sí, toda la vida ha trabajado en café. Así es, y dígame, ¿qué otra actividad? O sea, yo tengo estas laderas, estas laderas, porque en la zona de Los Santos el terreno es muy quebrado. Yo tengo estas laderas. Dígame, ¿qué otra actividad? Sí, que mi hijo tal vez se vaya a espalda mojada a Estados Unidos, a ver si de acaso manda remesas. Eso es lo que nosotros no queremos. Queremos que la gente pueda alcanzar sus sueños aquí en Costa Rica, no tengan que ir a buscar a ningún lado, y que esta actividad más bien, veamos a ver de qué manera le damos más valor. Dígame qué tengo que hacer para que mi café todavía valga más y me lo vengan a arrancar de las manos pagándomelo en firme. También, porque aquí viene todo el proceso de la liquidación del café. El café hay que también darle la posibilidad a la gente que lo pueda vender en firme. Y con eso siento yo que la zona de Los Santos es una zona que es cafetalera por excelencia, se mantendrá con un buen posicionamiento en la imagen de nuestro país, el café de nuestro país y en la producción. No. El tema, ahora que mencionó usted, ¿qué hacer con esas laderas? Y le mencionaba lo del aguacate. Ajá. ¿Mantendría usted el cierre de las importaciones de aguacate mexicano, peruano? Ya se demostró que Costa Rica está libre del sunblush, que es este viroide. La zona de Los Santos está produciendo cerca de 5 millones de kilos por año. ¿Mantendría usted ese apoyo al productor de aguacate y incentivaría que el caficultor también tenga esa alternativa? Sí, eso es algo que nosotros analizaríamos, porque nos preocupa que las decisiones no tengan criterio técnico. Nada más hay una duda en relación al criterio técnico esbozado cuando se puso esa limitación. Estamos hablando de que efectivamente el gobierno tiene las facultades de proteger la producción nacional de todo tipo de enfermedades que vengan, en todas las áreas, o sea, en animales y en productos agrícolas, todo tipo de productos agrícolas. Entonces, ese es el deber que tiene el Estado. Así como tiene que cuidar la frontera para que no vengan personas indeseables, también tiene que cuidar la frontera para que no entren viruses indeseables.
que puedan afectar a la producción. Entonces ese es el cuidado que hay que tener y básicamente si desde el punto de vista técnico eso se justifica, yo haré todo lo que esté a mi alcance para defender a los costarricenses de los malos, y los malos siendo las enfermedades por un lado y por otro lado delincuentes, personas que quieran venir a hacer daño. Don Otto, el tema de banca para el desarrollo es algo que generó mucha expectativa en los productores, en los emprendedores, pero como que no despegó, no ha despegado. ¿Cuál es la posición suya en cuanto a este tema y qué impulso le daría a la banca para el desarrollo? Banca para el desarrollo hay que revisarlo para que efectivamente llegue a donde tenga que llegar. Pero adicionalmente a eso, ahora que se está dando esta discusión en la Asamblea Legislativa y a nivel nacional sobre la banca estatal y los préstamos multimillonarios que han hecho a diferentes proyectos empresariales, una pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cuál es el rol de la banca del Estado? ¿Para qué existe la banca del Estado? ¿Debería esos bancos que básicamente reciben el ahorro nacional utilizar ese ahorro para financiar empresas, créditos de 60, 80, 100, 30 millones de dólares? No sé, o sea, yo creo que no. El Banco de Costa Rica, por ejemplo, el 80% de la cartera de crédito del Banco de Costa Rica son créditos superiores a 5.000 millones de colones, o sea, individuales. Entonces dice uno, bueno, a lo mejor en lugar de dar un crédito de 5.000 millones de colones, entonces pueda dar, no sé, 10 créditos de 500 o pueda dar 100 créditos de 50 millones de colones. Entonces, muchas personas podrían acceder a créditos con unas tasas de interés también razonables para proyectos productivos. Entonces me parece que la banca del Estado tiene que darle un acompañamiento a los pequeños y medianos productores, de tal manera que aquella persona que hoy se le hace muy difícil acceder a un crédito tenga ese acompañamiento y pueda acceder a un crédito para su proyecto productivo. Hoy a una persona que va a pedir un préstamo de 10 millones de pesos, le piden absolutamente todo lo que uno se pueda imaginar y más. Y duran toda la vida en aprobárselo. Y uno ve que hay personas que llegan y hacen una solicitud de crédito a los bancos del Estado y rápidamente se llevan una cantidad importante de millones de dólares. Ya ahora que usted toca este tema, don Otto, es el caso de Juan Carlos Bolaños, de Sinocent. Han ligado muchos diputados, uno de esos ha sido usted, en menor medida que a otros. ¿Cómo explicarle al costarricense que no hubo tráfico de influencias, como usted lo ha reiterado en otros programas, de su persona con su investidura de diputado? Sí, a ver, el rol mío en todo este tema es abrir el oligopolio del cemento. Le decía al inicio del programa que el ADN del partido está en la promoción de la competencia, o sea, es parte de la esencia de nuestro partido. Promovemos la competencia en todas las actividades económicas. Nos hemos encontrado con que hay actividades económicas, la gente dice, es que ustedes solo están en contra de los monopolios públicos. No es cierto. Eso es privado. Estamos en contra de los monopolios privados o los oligopolios privados y hemos levantado la voz muchas veces en contra de lo que hacen los arroceros, que a través de las políticas de protección hacen que el arroz le cueste muchísimo más caro a los pequeños, a los consumidores. Y los consumidores están los más pobres, que lo que comen es arroz con un poquito de frijoles. Les sale muchísimo más caro. Pero por otro lado también tenemos a las farmacéuticas que cobran por los productos farmacéuticos acá carísimo. Y esos mismos productos, usted va a Nicaragua o va a los países del Caribe o a algunos países africanos y los consigue muy baratos. El mismo producto, la misma marca. Bueno, eso está mal y lo hemos denunciado muchas veces. En el cemento la misma historia. La historia nuestra con el cemento se remonta al 2009. El reglamento que se aprobó, hay un reglamento que se aprobó en el 2005 estableciendo barreras de entrada a ese negocio. Con Abel Pacheco. Con Abel Pacheco. En el 2009. Y don Otto, precisamente ese reglamento es casi armado para Holcim es armado. Es más, si usted ve los antecedentes y revisa el expediente, usted ve, hay un funcionario de Holcim trabajando y se acredita ahí. Esta es propuesta de Francesco Rossi, funcionario de Holcim, y entonces se incorporan en el reglamento técnico una serie de variables que hacen que sea imposible que alguien pueda traer cemento de fuera del país. Entonces ellos participaron en la elaboración del reglamento, la clase política se los respaldó, y entonces ¿con qué propósito? Para turuzarse a los consumidores. Entonces por eso el precio del cemento es más alto acá. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Desde hace 8 años hay notas de diputados nuestros señalando los abusos que ha habido y que hay que modificar el reglamento. Carlos Gutiérrez en el 2009, Danilo Cubero en el 2010 y en el 2011, y luego yo en el 2014. Todos señalando, hey, ministros, ahí hay una barrera no técnica a ese mercado. Hagan lo que tengan que hacer.
Bueno, eso es lo que nosotros hicimos, levantar la voz. Luego viene el ministro, Wilmer Ramos con el presidente y firman el decreto eliminando un par de disposiciones que facilitan un poco, no lo eliminan las barreras todavía, facilitan un poco la importación de cemento de otros países. Eso está muy bien y yo felicito al presidente y felicito a Wilmer Ramos, felicito a Benito Cogi por facilitar toda esa situación de que haya más competencia. Hasta ahí llega mi participación. El tema del crédito, eso es un enano de otro cuento. Eso no tiene nada que ver conmigo. O sea, si el crédito fue bien o mal otorgado, este es un tema de que tienen que responder quienes tengan que responder. Y ahí viene el comentario mío. Debe la banca al Estado prestar a Sinocen 30 millones de dólares, pero también al grupo Enjoy para comprar en 60 millones de dólares los Marriott, o a Hidrotar, que es el Banco Nacional, en 110 millones de dólares, o a Copelesca para que compre la planta de Holcim precisamente en 34 millones de dólares, una planta con un valor muy inferior, o sea, un valor de libros y un valor de mercado muy inferior al que finalmente pagó Copelesca por ella, con unos contingentes ahí complicados. O sea, es para eso que existe la banca del Estado. Yo creo que no. La banca del Estado debiera utilizar los recursos para financiar a las personas más humildes de Costa Rica, los proyectos pequeñitos, vivienda para la clase media, por ejemplo. O sea, que hoy la clase media no tiene posibilidad de acceder a una vivienda financiada a 30, 40 años plazo, con una tasa de interés razonable, de tal manera que las personas puedan acceder a una vivienda. Bueno, eso hoy con la banca del Estado no se puede. Nos quedan 8 minutos. El sistema educativo en nuestro país, yo creo que todos pasamos por eso, ingresamos a pre-kinder, primero, sí. Recibimos inglés, sí. Salimos del colegio y no somos bilingües. Ajá. Por más de 10 sí. años de formación. ¿Qué reformaría usted el sistema educativo, sabiendo pues, la alta demanda y la competitividad sí. que le brindaría al país con nuestros estudiantes? Porque yo siento que en 10 años un estudiante debería de ser bilingüe. Sí, eso demuestra que el sistema está mal, o sea, que algo estamos haciendo mal. Muy rápidamente, yo elimino el examen de bachillerato. Yo cuando estudié y me gradué de colegio, yo no hice examen de bachillerato. Y eso no significa que yo haya sido un estudiante de menor calidad en ya mis estudios universitarios. ¿Cómo evaluaría? Básicamente de todos los años se va evaluando el conocimiento, el conocimiento que se va adquiriendo. Entonces usted haga sus pruebas de quinto año, del último año de colegio, para determinar si usted tiene los conocimientos adecuados. Y ya está. O sea, el tema es, y más hoy la tecnología está cambiando, nos está llevando a una revolución educativa. Hoy lo importante es que los muchachos aprendan a aprender. Entonces el docente tiene un rol muy diferente, que es ser un mentor, un motivador para que el estudiante a través de una computadora, un dispositivo, un teléfono, una tableta, algún dispositivo móvil, pueda, mediante internet de banda ancha, acceder a el conocimiento que existe a nivel mundial y pueda también entonces buscar su forma de aprender. El tema del inglés, ahí en el tema del inglés, Ministerio de Educación podría suscribir convenios con Cuerpo de Paz en los Estados Unidos y gente que venga a trabajar en el Ministerio de Educación Pública dando clases de inglés. Entonces son personas que dominan el idioma, que vengan a enseñarlo, y no una persona que no sabe el idioma enseñándole a unos muchachos que entonces nunca lo van a aprender. Otro se puede meter a Lina también, dándole vouchers, una especie de una boleta, un crédito para que puedan ir con ese voucher, con ese bono educativo, puedan ir al Centro Cultural, a Conversa, a Berlitz, a las diferentes entidades que están acreditadas y que efectivamente certifican que luego de tantos meses ellos enseñan inglés para que las personas aprendan el inglés. Entonces es un convenio INA con el Ministerio de Educación Pública para reforzar los planes de inglés, para que tengamos a una población bilingüe, que es fundamental. Don Otto, lamentablemente, pues no fue el tiempo y quedaron cientos de preguntas ahí sobre la mesa, pero esto afortunadamente está iniciando esta campaña, así que en algún momento podremos conversar más sobre estos temas. Agradecerle por sacar un espacio en su agenda. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a ustedes allá por su sintonía. Realmente para mí es importante tener participar en este tipo de programas porque me permite que personas ya, digamos, en el reposo de su casa puedan escuchar propuestas de una forma un poco más distendida que lo que uno puede tirar en un spot de 30 segundos. Así que yo les agradezco a ustedes. Perfecto, muchas gracias, don Otto. Y ustedes, amigos televidentes, recordarles, la próxima semana tienen una cita nuevamente con nosotros, acá en Política Entre Dos, por Canal Alta Visión. Muy buenas noches.